Y quiero que me acompañes. Dios nos está preparando para todo eso maravilloso que viene, eso grandioso, esa explosión de su espíritu, ese tsunami espiritual que va a traer un avivamiento a México, un avivamiento que será sostenido en él por el entendimiento de su pueblo y que va a transformarnos para siempre. Pero para eso necesitamos entender y seguir creciendo, para estar listos, para estar preparados, para poder recibir esa abundancia de Dios, de esa revelación de Dios que va a traer vida y, por supuesto, va a impactar todas las áreas de tu vida, terrenalmente hablando, para bendición. Y hay un principio de vida que muchas veces lo pasamos por alto porque se ha vuelto como normal en nuestra sociedad y se ha infiltrado en medio del pueblo de Dios. Y Dios dice: quiero que lo veas a través de mis ojos para que puedas vivir en toda la plenitud que tengo para ti. Y en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Mateo 7, capítulo 7, versículo 1 y 2. Déjeme buscar también la Nueva Traducción Viviente. Dice en la Nueva Traducción Viviente: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. Y la versión Reina Valera dice, bueno, ya lo cambiaron, pero dice: con la medida que miden a otros, ustedes también serán medidos. El principio de este versículo es que ninguno de nosotros tenemos la autoridad de Dios para juzgar a alguien. Juzgar a una persona es emitir juicios sobre ella, es decir, esa persona es así por esto, esto y esto. Esa persona me cae mal por esto, esto y lo otro. La palabra juzgar del griego también tiene que ver con crítica. Criticar con un corazón lleno de contienda, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vamos caminando en Dios, de repente nos damos cuenta que esta parte de la palabra pareciera que no ha hecho huella en nuestro corazón. Porque pensamos que si alguien se equivoca con nosotros, tenemos la libertad de criticarle. Tenemos la libertad de tener nuestra propia opinión sobre esa persona. Y Dios dice: no tienes la autoridad de juzgar a nadie. No tienes mi permiso. Y si tú haces eso, vas a provocar que tú seas juzgado de la misma manera y seas medido con la misma medida. Por eso es que la palabra habla de la ley de la siembra y la cosecha, para que todo lo que sembremos sea bueno y nuestra cosecha, que es más. Dígame, ¿cuántas veces se ha sembrado una semilla y solo produce un fruto? Si una semilla de mango y el árbol crece y le da un mango, porque solo sembró una semilla, ¿verdad que no? Da mangos. Y si usted, bueno, hay árboles, por ejemplo, en la zona que es tropical de acá de México, como en mi país, que están sembrados en la calle, en las montañas que nadie cuida. Y son árboles que todo el año dan nueva cosecha y abundante. Y nadie los cuida. Sin embargo, reciben todos los nutrientes de esa tierra que no ha sido explotada, que tiene toda la riqueza y todos los minerales, y dan año tras año cosechas abundantes. ¿Sí o no? Entonces Dios me está diciendo: Cristi, cuidado, cuidado. Y vea, ¿por qué cree que Dios está hablando de no juzgar? ¿Porque todos nos portamos bien? Exactamente por lo contrario.
Porque nos equivocamos, porque fallamos, porque le erramos. Y algunos de nosotros podemos decir, pero es que si usted conociera mis circunstancias, si usted supiera lo que vivo, si usted supiera lo que me están haciendo día con día, entendería. Y justamente ese es el punto. Dios dice, ya no perteneces a este mundo. Y en Romanos 12:2 dice, necesitas dejar de conformarte a este mundo. No se conformen, dice, no tomen forma de este mundo, sino renueven su mente, su forma de pensar a través del Espíritu Santo. Pero como es tan común, es tan normal, cuando alguien hace algo malo, buscas a alguien de confianza para contarle lo que te hicieron. ¿Sí o no? Ya sea con tu novio, con tu cónyuge o novia, con tus hijos, con tus amigas, amigos, con la familia. Nos desahogamos, ¿sí o no? Y al desahogarnos, muchas veces estamos emitiendo un juicio. Quiero contarte la historia de este chiquillo que pasó en un colegio donde mis hijos estudiaron, colegio cristiano. Y este chiquillo de primaria, en la hora del receso, mordió a otro niño con una intensidad que dejó abierta la piel en cada diente, ¿verdad? De cada diente de su mordida, en el bracito del otro chiquillo. Cuando los padres ven lo que le había sucedido a su hijo, estaban indignados, gracias mi cielo, por varias cosas. Uno, ¿dónde estaba la persona encargada de esa zona en el receso? ¿Dónde estaba esa maestra o maestro que debía poner atención y cuidar de esos niños para que eso no sucediera? Una mordida de esa magnitud tardó tiempo y hubo una fuerza increíble. Es una ira que no controla la persona y te rompe la piel. No es, y ya, se le prendió. Entonces los papás están indignados y dicen, ¿dónde estaba? O sea, pago esta institución, se supone que son cristianos y está pasando esto. Y luego fue con la directora, el enojo. ¿Y qué de la directora? ¿Dónde está la nota de disculpas? ¿Dónde hay una explicación a la situación que mi hijo vivió? Porque uno de padre quiere proteger a sus hijos, ¿cierto? Fueron muy enojados con el niño al día siguiente a reunirse con la directora. Ambos padres vociferaban cuando daban su queja, de indignación, de molestia, de enojo, de impotencia, de no haber podido proteger a su hijo y que la institución donde ellos estudiaban no había hecho nada para protegerlo. La directora, de manera muy sabia, se permaneció calmada, escuchando lo que había en el corazón de ambos padres. Y cuando ambos terminaron y le pidieron una explicación, ella les dijo, quiero pedirles perdón por lo sucedido. Entiendo totalmente su molestia, su enojo, su indignación, su frustración. Solo me gustaría hacerles de su conocimiento una situación sobre el niño que mordió a su hijo. Ayer, les dijo, fue su primer día de regreso a la escuela, al colegio, porque hace 2 semanas su padre se suicidó y el niño lo vio todo. ¿Qué sentiste tú ahorita que te di ese
poquito de información. ¿Qué sintieron ustedes? A ver, alguien dígame. Dolor. ¿Dolor por quién? ¿Por el mordido o por el que mordió? Por el que mordió. ¿Qué más? ¿Qué más sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué vino a tu mente? Dime. ¿Compasión con el mordido? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces emitimos un juicio, pero no sabemos lo que esa persona ha vivido, ha experimentado y carga en su corazón? Ese nene, tal vez le hicieron un chiste, una broma, pero andaba su dolor sin saber cómo sacarlo. Psicológicamente te lo explico. Está muy pequeño para entender cómo poder manejar ese tipo de dolor. Y en un instante su dolor se convirtió en ira. Y algo que jamás hubiera hecho, se encontró haciéndolo. Pero en ese momento los padres del niño mordido cambiaron totalmente su corazón. Y fueron movidos a lo que ustedes dijeron, compasión. Porque no podían terminar de imaginar el dolor de ese pequeño niño. No disculpa la mordida, pero explica mucho. Y sabemos cómo ayudar para que no vuelva a suceder. Pero en vez de corregir, en vez de gritar, insultar y defenderte, buscas cuidar el corazón del chiquillo para que esté bien, para que esté mejor. Ahora yo quiero que pienses en los adultos que te rodean. ¿Cuántas cosas han vivido que han ido fracturando los corazones? ¿Y cuántas de estas cosas todavía no las hemos procesado con Dios? Todavía no las hemos llevado a su presencia y todavía están gobernándonos silenciosamente desde nuestro interior. Porque no creas que el corazón te dice, mira, ¿te acuerdas de aquella traición de 1980? En septiembre, el 5 de septiembre a las 4 de la tarde. Ahorita va a salir a luz con esto que te dijo la persona. Sale el monstruo. Y no sabes ni de dónde se apareció. Pero Dios sí se acuerda de 1980 o para algunos del 2010, vaya. Porque ni sabían que existía el mundo porque no habían nacido. Y se acuerda de ese momento en que tu corazón se fracturó. ¿Cuántas fracturas hemos acumulado que nos han convertido en personas que adoptamos un patrón de conducta que no necesariamente es bueno o afable? Y quiero que me acompañes al siguiente versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 18. Estoy leyendo la versión amplificada. Es la que más, bueno, voy a leerle la Nueva Traducción Viviente porque algunas cosas son muy similares a esta traducción. Dice el versículo 15, pero si está hablando del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Gálatas. Y a veces pareciera que somos, ¿cómo nos diríamos si fuéramos de Gálatas? ¿Cuál sería? ¿Galatenses? A veces pareciera que somos galatenses. Y dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, en dimes y diretes, dice la versión que yo tengo, y en peleas. Tengan cuidado, corren peligro. Toda la congregación, todos los hermanos en Cristo, dice mi versión, corren peligro de destruirse unos a otros. Pero yo les digo,
Dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. ¿Cómo? Buscándolo y siendo ustedes personas que responden de forma positiva a su guianza, es decir, que te dejas guiar. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, que responde de forma impulsiva sin tener en consideración a Dios y sus preceptos. Porque la naturaleza pecaminosa, dice el versículo 17, tiene deseos que son opuestos a los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu son opuestos a la naturaleza pecaminosa. Porque estas dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la del Espíritu, están en directa oposición una con la otra. Están en conflicto continuo. Así que tú, creyente, no hagas siempre, para buscar que tú, creyente, no hagas siempre las cosas buenas que quieres hacer. Pero si eres guiado y dirigido por el Espíritu, entonces no estás sujeto a la ley, que es la ley de la carne. Y cuando yo leía estos versículos, le digo, Señor, ¿cuántas veces suena, este niño mordió, ¿verdad? Y créame que el ejemplo lo di lo tenía en mi mente antes de leer el versículo. Si ustedes se siguen mordiendo y devorándose unos a otros en dimes y diretes y en contiendas o peleas. No solo en nuestra familia, muchas veces en la familia espiritual. Estamos tan pendientes de los errores del otro y tan prestos a emitir juicio. ¿Cómo corriges a alguien que se equivoca? Con superioridad. ¿Cómo es posible que hicieras este comentario? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no has leído la Biblia? Y nos mordemos y nos devoramos. Y si seguimos así, dice la palabra, nos vamos a destruir. Hay un dicho que se escucha en el mundo entero y es muy lamentable, porque es verdad. Dice que el único ejército que destruye a sus soldados caídos es el ejército de Dios en la tierra, su iglesia. La gente tiene miedo de mostrar su debilidad por lo que le puedan hacer o decir de ellos. Y yo quiero preguntarte a ti esta tarde, cuando tú te has equivocado y la has regado en grande o en pequeño, ¿cómo te ha tratado Dios? No la gente, Dios. ¿Ha tenido Dios misericordia de ti? ¿Se ha acercado a ti para ayudarte y no para juzgarte y señalarte? Ni tan siquiera se enoja contigo. Está preparado con sus brazos abiertos. Dice que su trono es trono de gracia y misericordia. Y tú puedes entrar ahí, dice, con toda libertad, con todas tus debilidades. Y hay debilidades que apestan, ¿o no? Y Dios dice, ven con toda confianza. Entra con todos esos rollos, porque mi trono es de gracia y misericordia. Y dice la palabra que lo que recibimos de gracia, lo demos, pero lo aplicamos a lo material. ¿Qué a la bondad de Dios? ¿Qué a la paciencia? ¿Qué a la misericordia? Y todos hemos fallado en eso. ¿Quién ha juzgado alguna vez a alguien? ¿Quién ha herido alguna vez a alguien?
¿Me explico? ¿Pero qué mostramos? Estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Dice, nos guíe y nos dirija. Y ahora que Nacho hacía el ejemplo con el atril que está allá arriba, vamos a usar y decía, que Dios sea tu centro. Se vino a mi mente dos movimientos, traslación y rotación de la tierra. Una, la traslación, da la vuelta, los 365 del año, 65 días del año. No es un círculo, sino que es como, no es ni óvalo, pero tiene su nombre, se me olvidó. Elipse. Ya sabía yo, pero iba a decir eclipse, entonces mejor me callé. Elipse. Y se mueve, se traslada alrededor del elipse sin salirse del elipse para mantener las 4 estaciones del año. ¿Sí o no? Estamos en clase, ¿verdad?, de ciencias. Y la rotación es el giro que da la Tierra sobre su propio eje para que haya luz de día y luna de noche y tengamos las 24 horas del día. Pero lo hace en exactitud, en perfección. Es Dios el que dirige en tu traslación de la vida y es Dios el eje donde tú rotas. Es decir, antes de hablar le preguntas a Dios, ¿está bien lo que voy a decir? Cuando estás sintiendo, le preguntas a Dios, ¿qué hago con este sentimiento? Ya sabes que está mal, porque ya sabes que le quieres quitar la cabeza. ¿Está bien este sentimiento? ¿Qué hago con él, Señor? ¿Cómo me puedo deshacer de él? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Porque ¿sabe qué hábito tenemos que cambiar para poder ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento, como lo dice Efesios? En Filipenses 4:8, Dios nos da una instrucción muy clara y nos dice, ahora, amados hermanos, si no le está hablando a la gente que no conoce a Dios, le está hablando a sus hijos, a su pueblo. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Pero si es cierto que es un mentiroso. Yo no he dicho mentiras, si es cierto. Es un desgraciado amargado o desgraciada. Estoy diciendo la verdad, pastora. Pero espérese, siga leyendo. Dice, concéntrese en todo lo que es verdadero. Y cuando le pones todo lo honorable, verdadero según Dios. Que Dios tiene misericordia de aquel que está mal. Que Dios tiene compasión. Y que Dios desea ayudar. ¿O no es eso lo que acabamos de mencionar según Hebreos 4:16? Que su trono es trono de gracia y podemos entrar ahí para encontrar gracia y misericordia y el oportuno socorro. Y sigue diciendo, todo lo honorable, todo lo justo. ¿Qué es justo? A ver, si usted y yo hubiésemos recibido lo justo del cielo según la santidad de Dios, medido o contrastado con todas nuestras faltas, ¿cree que hemos recibido lo justo? Hemos recibido gracia y misericordia. Cuando Dios te perdona tus pecados, es porque Cristo murió en la cruz para que recibiéramos gracia y misericordia. Todo es gracia y misericordia. Entonces Dios dice, piensa en lo que es justo. Entonces tengo que pensar, a ver, ¿cómo me ha tratado Dios a mí? Porque es el único que nos trata justamente, ¿sí o no?
Y si soy discípulo del Señor, quiero imitarlo a Él y hacer lo que Él hace conmigo, sin importar qué temperamento tengo. Porque Él tiene la capacidad de ayudarme para que yo pueda comportarme como Él. ¿Acaso no fue a través del sacrificio de Jesucristo y su resurrección que fue posible que el Espíritu Santo hiciera habitación dentro de nosotros? ¿Sí o no? ¿Acaso no es Él amor, paz, benignidad, bondad, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza y fe? ¿Verdad que Él es todo eso? ¿Y a dónde vive todo eso? Dentro de nosotros. ¿A quién le pertenece todo eso? A nosotros. Mire, a veces dice, pedimos paciencia. ¿Y por qué la pide si ya vive dentro de usted? Agárrela. Agárrela. Y dígale a la paciencia que vive en usted, lléname ahora porque peligra el mundo. Y verá cómo el Espíritu Santo llega y lo sorprende y le llena de paciencia y dice usted, ¿seré yo, Señor? Y Dios le va a decir, no, soy yo. Porque de repente se está comportando de una manera que hasta usted se desconoce. ¿O no? Y tenemos 9 características. 9 características que hablan de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros si tan solo usamos los recursos. Entonces piensa en todo lo justo. Lo justo inicia por una sola cosa: el amor, y el amor de Dios. Y dice, todo lo puro. O sea que no podemos decir que es desgraciado, ¿verdad? Porque como que no suena muy puro. Semejante, y Dios nos libre con lo demás. En mi país, ya aprendí que aquí también, no sabía yo, pero en mi país, cuando tocas el claxon y te enojas con alguien, hay un sonido con el que le sacas a su mamá. Y lo oyes a cada rato. Dicen que aquí también hay uno, no me lo puedo ni lo quiero aprender. ¿Sabe por qué? Porque si me lo sacan algún día ni cuenta me voy a dar. ¿Usas tú el claxon de esa manera? O tal vez no, ya tú ya eres santo, ya no haces ese sonido. Ahora lo que haces es y se le reventaron los tímpanos a todos los que estaban alrededor, al que te hizo lo que no tenía que hacerte y a los que le rodeaban. Amén, gloria a Dios. Lo que es puro. Me acuerdo cuando yo me enojaba porque ya era cristiana, ¿verdad? Entonces yo decía, aunque sea la lengua sacaba, si no pones el direccional, ¿verdad? La lengua, por lo menos para saber que te vas a cambiar de carril, ¿verdad? Y después Dios me decía, a ver, Cristi, ¿has andado alguna vez con tu coche que la direccional se le quemó el foco? Sí, Señor. ¿Pones la direccional? Sí, Señor. ¿La gente se da cuenta? No, Señor. ¿Será que le pudo pasar eso? Sí, Señor. ¿Me explicó? Y así me agarraba. ¿Has andado alguna vez distraída y no pusiste la direccional? Sí, Señor. ¿Será que le pudo pasar? Sí, Señor. Y me iba generando compasión, usando su misericordia para conmigo, recordándome las cosas que yo también he cometido, que no soy superior a nadie ni inferior a nadie, pero entonces no tengo posición de juez, porque el único que sabe lo que está sucediendo en verdad es el otro y Dios. Amén. A veces he ido como Magdalena en el carro y se me olvida todo. Y ni sé en qué momento llegué a casa y me pregunto, ojalá nadie haya chocado por mi culpa. ¿Me explico? Cuando estaba pasando una crisis muy fuerte, mis hijos todavía pequeños, iba como Magdalena en el carro.
Y me paró la policía porque iba manejando bien torpemente. Y cuando vio a los 3 muchachitos adentro, ¡ay!, me dijo, tremenda infracción la que te va a caer, me dijo, porque andas con niños y conduciendo de esa manera. Pero cuando me vio la cara y me vio los ojos así, ¿verdad? Dice, ¿te pasa algo? Y yo, ¡ay, sí! Cálmate, estaciónate, no manejes más hasta que estés tranquila, y hoy por hoy no te voy a poner la multa, pero no hagas eso. Y tuvo misericordia de mí. Estamos pensando todo lo puro y alguien dirá, ay, pastora, pero es que en esa persona no hay nada puro. Pero el tema es, gracias, es que en Dios tú tienes pureza. En Dios tú puedes encontrar amor inagotable aún para el ser más despreciable. ¿O acaso uno de los ladrones que también se mofó de Jesucristo no se arrepintió ahí mismo en la cruz y le fue mostrado gracia y misericordia y recibió salvación sin nunca haberse portado bien ni un tan solo día de su vida? ¿O no? Pero se arrepintió. Primero se burló, primero se mofó de él, pero observando el comportamiento de Jesús en la cruz, reconoció que era el Mesías, se arrepintió y se rindió, y sin haber hecho nada en lo absoluto, recibió gracia y misericordia. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Dice que, y sigue diciendo, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Dice, piensen en todo eso. ¿Y en qué piensas? En la traición, en cómo se atrevió, en cómo la planificó. Piensas en todo lo malo que te hicieron y le das vuelta en tu cabeza y luego se te ocurre, y de seguro fue por esto y por esto otro, y la maldad de su corazón y la motivación del alma. En vez de pensar en las cosas que Dios dice que pensemos. ¿Estamos nosotros tomando en serio el tema de la crítica y del juicio? ¿Sabes? Hay un momento en la palabra, en 1 Corintios 14, que está hablando de los dones y habla del don profético y del don de ciencia de forma simultánea. Y dice que cuando te den una palabra, tú debes examinar la palabra. Es decir, llevar la palabra delante del Espíritu Santo, delante de la luz de la misma palabra de Dios, para ver si esa palabra es efectivamente de Dios para ti. Pero te dice que no puedes juzgar a quien te da la palabra. Aunque te vengan a decir, hijo mío, tú con tu hija a la que maltratas, y no tiene hijas, solo tiene 2 hijos. Pues es obvio que está errada la palabra. ¿Me explico? Él puede decir, ok, esa persona se emocionó mucho, pero no viene de Dios. Pero no puede juzgar a la persona. No puede llamarlo falso profeta, porque solo Dios sabe lo que sucedió en su corazón. ¿Sí, amén? ¿Para cuántos de nosotros es una práctica habitual criticar lo que no está bien en otro y hablarlo con alguien más y no con la persona que se equivocó? ¿Cuántas veces hemos expuesto el corazón de otra persona con gente que quizás ni le conoce? Y Dios dice, si ustedes son mis hijos, no pueden practicar estas cosas, porque una de las señales de que somos sus discípulos es amarnos los unos a los otros.
¿Y sabes qué? Todos somos diferentes, ¿sí o no? Somos únicos. No pensamos igualito. Bueno, solo vea cómo estamos vestidos, nadie anda igual. Cada quien pensó diferente en cómo vestirse hoy. A menos que hayas comprado el mismo vestido de otra persona y casualmente te lo pusiste. Pero nadie anda igual. Nuestros cortes de cabellos no son los mismos, por mucho que se parezcan. Las gafas que usamos no son iguales a las del otro. Somos diferentes. Por lo tanto, es necesario aprender a amarnos en medio de nuestras diferencias. Y lo único que puede hacerlo es Dios en nosotros. Y por eso también Cristo murió en la cruz, para que el Espíritu Santo viva en mí. Y cuando esto de la crítica, del juicio, quiera salir de mi alma, yo vaya, lo ate, lo amarre, lo eche fuera y agarre amor, agarre paz, agarre bondad, agarre benignidad, agarre gozo, agarre paciencia, agarre mansedumbre, templanza, agarre fe, y entonces Él me llene, y en vez de cometer el error, camine guiado y dirigido por Dios, porque estoy decidido a que sea el centro de mi vida. Si no podemos hacerlo aquí, en nuestra propia congregación, en este pedacito del cuerpo de Cristo, ¿cómo lo haremos con otras iglesias? Recuerdo, Dios en su misericordia, por el llamado que me hizo, me abrió puertas de todas las iglesias ortodoxas de mi país, donde algunos usaban la cobertura sobre la cabeza, las mujeres, la falda hasta el tobillo. En algunas los hombres solo podían usar camisas blancas. Todo lo demás era pecado. Unas iglesias, su falda tenía pliegues, y tenía 66 pliegues la falda, porque son la representación de los 66 libros de la Biblia, y estaban rodeados con la palabra. Cosas que llegaron no sé cómo y se volvieron dogmas en sus congregaciones, y Dios me permitió ir y predicarles, y yo soy lo opuesto a todo eso, y recibía indicaciones: pastora, le queremos recordar que por favor se maquille casi que ni se le note, que si se va a poner aretes, que sean así chiquitititos, y si andan sus uñas pintadas de los pies, póngase el zapato cerrado, por favor, y su falda, yo sé que no tiene hasta el tobillo, pero use la más larga que le quede abajo de la rodilla, y si es blusa, pues que la manga no sea corta, por favor, y sin mangas mucho peor. Y me daban todas las instrucciones, y yo las seguía al pie de la letra, porque yo decía: tengo que amarlos para que puedan recibir lo que Dios ha depositado en mí. Y me da risa que una vez me encontré a una de estas hermanas de estas iglesias en la capital, y pues andaba en mi forma natural, ¿verdad? Como me arreglo yo. Y cuando me la encuentro, se me queda viendo, pero con un asombro que no, su rostro no lo podía ocultar. Y me dice: pastora, es que usted es bonita. Y yo me quedé: tan fea me he visto todos estos años, ¿verdad? Que me prohibieron maquillarme, que me prohibieron arreglarme, ¿verdad? Entonces ella en asombro, como: yo sabía que usted era fea, pero no, ¿verdad? Como que no es tan fea, ¿verdad? Mire, me fui riendo por horas por su comentario, y hasta entonces caí en el 20, qué fea me veía todo ese tiempo. Pero no lo vi así, lo vi como la oportunidad de amar y poder llevar la palabra que puede dar luz y vida
A aquellos que todavía no están conociendo a Dios como Él anhela que le conozcan. Amada iglesia, no podemos seguir mordiéndonos y devorándonos, dice Dios, unos con otros. Así que si tienes a alguien que te ha ofendido, a alguien que te ha traicionado, a alguien que te ha herido, empieza a preguntarle a Dios lo que Él te invita a hacer. El perdón va a ser parte indispensable, pero no basta con perdonar. Tienes que empezar a pensar bien de esa persona, a pensar cosas puras. Y si no las encuentras en la persona, las encontrarás en Dios. Señor, yo lo bendigo con tu presencia, lo bendigo con tu gracia, la bendigo con revelación del cielo, la bendigo para que sanes sus heridas, para que tomes su corazón y lo envuelvas en tu amor, Señor. Pienso cosas buenas para ella o para él. Y verás a Dios llenándote de Él, porque te has apropiado de las características del fruto del Espíritu y cobrarán vida dentro de ti y cada vez brillarás más con su luz y podrás amar a personas que jamás en la vida pensaste lograr amarles. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Hay personas que te hacen daño, personas que no quieren cambiar, personas que están decididas a hacerte daño y que no quieren rendirse a Dios. Cuando encuentres este tipo de personas, las podrás amar. Y si te piden favores, se los podrás hacer con gozo y alegría. Simplemente no serán personas que están en tu círculo íntimo de amistad, porque han decidido no cambiar. Y lo dice la Biblia en 2 de Timoteo 5. Y esto es importante entender, porque el hecho de que ellos no cambien no nos priva a nosotros de vivir en lo sobrenatural y poder ser bendición para sus vidas, aunque no estén entre el círculo íntimo, porque van a buscar hacerte daño cada vez que puedan. Amén. Así que, iglesia, empecemos a destruir ese espíritu de crítica, que lo único que ha causado es herirnos más unos a otros, y busquemos hacer las cosas a la manera de Dios. Analiza cómo te comunicas. Si en lo que dices hay crítica, hay condenación o juicio. Analiza cómo te comunicas. Si tienes cónyuge, con tu cónyuge. Si tienes novio, con tu novio. Si tienes prometido, con tu prometido. Si tienes hijos, con tus hijos. O hijos con los padres. ¿Cómo le hablas? Porque vivimos en un tiempo donde la confianza entre los padres e hijos se ha levantado y se ha construido y se ha edificado, pero a un grado que al hijo ya se le olvidó que es la mamá o el papá y le habla como quiere. No, no se vale. Necesitamos aprender a observar lo que sale de nuestra boca. Y quiero decirte que para que salga de tu boca, has tenido que anidarlo en tu mente y en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No te detengas en lo que te hicieron. Detente en lo que Dios quiere que hagas con lo que te hicieron. Piensa en lo que Dios quiere que pienses. Y entonces verás sanidad, transformación y algo nuevo resurgir en tu vida que traerá plenitud y bendición. Si gusta, nos ponemos de pie, por favor.
estamos, Señor.